Dios me la bendiga ricamente. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren todo bien. Hoy les traigo un par de textos para poder rumiar un poco y compartir todos juntos, así poder orientarnos un poquito mejor en la palabra del Señor. Resulta que yo vengo transitando en el camino de la fe ya más de 25 años y en mi caso particular, no estoy generalizando, pero en mi caso particular, las malas interpretaciones en el ambiente de la iglesia me ha traído mucha consecuencia y muchas estructuras que hasta el día de hoy me cuesta dejar, me cuesta tirar, me cuesta poder edificar conforme al plano escritural en este caso, porque Dios habla y nos revela su plan y su propósito a través de la Sagrada Escritura. Entonces hubo un tiempo donde leíamos las Escrituras sin responsabilidad, de una manera muy vaga. Y cuando entendí esto, yo creo que el Señor fue abriendo nuestros ojos de entendimiento también, porque gracias al Espíritu que trabaja en nosotros, nos ayuda a entender, nos lleva siempre a la verdad. Por eso yo quisiera darle algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, este tema está muy mal interpretado en el ambiente de la iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es la discordia, la discusión? ¿Cuál es el desacuerdo, el punto que Jesús tuvo con los religiosos en su tiempo, en su ministerio público? Hay que entender que hubo dos religiones muy fuertes, dos grupos muy, digamos, la autoridad del momento, que eran los fariseos y los saduceos, que constantemente se veían en debates, en discusiones, con preguntas, con malas intenciones, se enfrentaban en contra de Jesús, en contra de nuestro Mesías. Pero ese debate, esas discusiones, contradicciones que hubo allí, se ha malinterpretado. Un grupo en el cristianismo sostiene que la discusión por la cual Jesús encaró, los reprochó y les dijo y les enseñó de una manera directa, fuerte, duramente, dicen que el problema era la Torá, el Tanaj, los mandamientos era el problema, dice algunos en el ambiente cristiano. Pero yo quisiera mostrarles lo que define la Escritura en cuanto a eso. Porque la Escritura tiene que ser nuestro diccionario, la Escritura tiene que ser la historia, las evidencias, con todo su texto y contexto para poder entender qué fue lo que pasó allí. En la realidad no fue los mandamientos el problema, sino que el problema era que los fariseos y los saduceos tomaban las Escrituras y torcían las Escrituras a su manera, a la manera de la religión. Y eso les enseñaba a las personas y no les producía libertad, los llevaba a la esclavitud porque eran yugo pesado, porque no eran mandamientos de Dios, eran mandamientos de los hombres. En el Nuevo Testamento se llama doctrina, enseñanza de los hombres. Y ese era puntualmente el problema de Jesús con los fariseos y saduceos. Los saduceos tenían la Torá, el Tanaj, como usted quiera llamar, y ellos torcían a su manera de acuerdo a la tradición, y eso enseñaba a la gente, la cual producía un yugo pesado, una carga pesada sobre la gente, y Jesús les dijo, ni ustedes pueden llevar. Pero no se trataba del mandamiento de Dios. Yo quiero mostrarles las evidencias de la Sagrada Escritura para que no me crean a mí, sino que lo que dice la Escritura verdaderamente. ¿Cuál fue la problemática en ese contexto? Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, yo quisiera compartir con ustedes Mateo capítulo 15, el versículo 2, que es lo que dice allí puntualmente. Dice de esta manera, desde el 1, dice 15:1 Mateo, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Acá vemos que la preocupación de estos religiosos, tanto fariseos como saduceos, no fue el mandamiento de Dios, sino la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos, ese era el interés de ellos. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan, rompen? Dice, la tradición de los ancianos, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y ahí empieza
a salir algunas tradiciones que ellos sostenían como mandamiento de Dios. Como mandamiento de Dios, pero no lo es. Dice en el versículo 3, respondiendo él les dijo, y acá está la clave. Acá está la clave que tenemos que entender. ¿Cuál fue la problemática? ¿Cuál fue la discusión? El motivo por el cual se ha desatado esas confrontaciones muchas veces. La respuesta de nuestro Mesías dice, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que el mandamiento de Dios, ellos sustituyen el mandamiento de Dios por las tradiciones y hacen valer como mandamiento de Dios, y eso les enseñaba a la gente. Sin embargo, la responsabilidad de ellos era enseñar solamente la palabra de Dios, la palabra inspirado que viene de parte de Dios, solamente eso, porque eso produce libertad, eso produce liberación, la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ellos cambiaron, sustituyen el mandamiento de Dios por las tradiciones y colocan la tradición como un mandamiento, y eso les enseñaba a la gente. Entonces, eso fue lo que produjo, que desató las discusiones, debates entre Jesús y los religiosos. Quiero mostrarle otro texto más en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y el versículo 8 también. Quiero mostrarle, porque estos son historias registradas en la Sagrada, acontecimientos registrados en la Sagrada Escritura. Esto no es especulación, esto no es idea, porque los hermanos usan sus ideas, su imaginación y dicen, capaz que fue la ley estaba mal, la ley no resultó para bien. Eso es lo que se han dicho. No. En realidad ellos sustituyen ese mandamiento por las tradiciones. Esa fue la situación real. Marcos capítulo 7, versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento, del versículo, podemos leer desde el 6, 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Marcos capítulo 7, versículos 7, 8 y 9 y 10. Hasta el 13, este evangelio nos relata la verdadera situación de lo que pasó allí. ¿Por qué Jesús los confrontaba? ¿Cuál era la situación? Ellos cambiaron el mandamiento de Dios por las tradiciones, y esa era la situación. Esa era la situación real. Por eso le dice, porque dejando el mandamiento, versículo 8, el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Ustedes abandonaron mis palabras, abandonaron el mandamiento real de Dios, dejaron de lado, y ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres, a las ideas de los hombres, a la imaginación de los hombres. Y ustedes enseñan eso como doctrina. Eso es lo que está pasando aquí. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber y de hacer otras muchas cosas semejantes. En el 9 dice, les decía, también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esa era la situación real. No es que la ley esté mal, no es que el mandamiento esté mal, no puede estar mal eso, porque eso está cumpliendo una función del ayo, una función, la función judicial de acusar al pecador para poder experimentar a Cristo. Cuando reconocemos, cuando entendemos que somos pecadores, gracias a la función de la ley, porque el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Entonces, la ley está cumpliendo una función importante para poder experimentar la gracia de Dios. Pero ¿cuál era el problema? No era la ley, era la de sustituir, de cambiar el mandamiento de Dios por las tradiciones. Y se aferraron tanto a eso. Eso fue lo que Jesús los reprochó, eso fue lo que Jesús encaró de frente, cara a cara, y les dijo lo que le dijo en ese contexto. Lo que ha pasado verdaderamente fue eso, mi queridos hermanos. Mateo 23 también, si lo podemos mirar un poquito, Mateo capítulo 23 y el versículo
desde el 23:1 del Evangelio de Mateo también dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan. Está hablando de los religiosos, porque ellos estaban ocupando un lugar privilegiado, un lugar donde deberían de usar para poder enseñar bien a su prójimo, a la gente que estaba necesitando. Ellos eran los responsables de instruir al pueblo en el camino de la rectitud, en el camino de la justicia. Ellos eran los líderes que tenían que preparar al pueblo en cuanto a la palabra. Sin embargo, en el camino cambiaron el mensaje por la de ellos, por la tradición de los ancianos, y dejaron al pueblo sin palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? Guardadlo. O sea que Jesús no estaba en contra de eso. No estaba en contra del guardar los mandamientos. Lo que dice acá, yo quiero que si este texto es válido para ustedes, mi querido hermano, si este texto es inspirado para usted y para mí, tiene que ser respetada como está. No podemos sacar fuera de contexto tampoco. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que os diga, dice, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque acá está el asunto. Porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque ellos hacían otra cosa. ¿Y qué es lo que hacían? No el mandamiento de Dios. Ellos decían una cosa, pero hacían otra cosa. ¿Y qué era la otra cosa? Las tradiciones de los ancianos. Entonces, lo que Dios les dice, si les dice referente a la ley, hacedlo, guardadlo. Pero no lo hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen esto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hacen sobre el asunto de las tradiciones. Ellos consideran en la práctica las tradiciones, por eso sustituyen, cambian el mandamiento por las tradiciones, y eso fue lo que desató, digamos, las discusiones, las confrontaciones de parte de nuestro Mesías hacia los religiosos de aquel entonces. Gálatas, el capítulo 1, vamos a chequear un poquito de Pablo para poder entender cómo era un pensamiento, cómo era la cultura, la ideología, el pensamiento de un fariseo. Porque Pablo fue fariseo, de fariseo dice, y él viene ahí, él conoce, y acá nos revela un poco en Gálatas capítulo 1, versículo 14, por qué mataba Saulo, por qué perseguía Saulo de Tarso. ¿Por qué asolaba a la iglesia Saulo de Tarso? ¿Era por los mandamientos? No, Señor, no es así. ¿Por qué asolaba? ¿Por qué perseguía a los santos? Dice en el versículo 14 del capítulo 1 de Gálatas, dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice, de las tradiciones de mis padres, plural, de las tradiciones de mis padres. O sea que, ¿por qué? ¿Cuál fue el impulso, el motor, el generador de que Saulo de Tarso persiguiera a la iglesia? Él era un hombre muy celoso de las tradiciones de los padres. ¿Por qué? Porque así funcionaba la religión, porque así se manejaba la religión. Era el pensamiento del presente de la religión en ese entonces, era eso, celoso no de los mandamientos, sino de las tradiciones de los hombres. Así que, mi querido hermano, cuando predicamos un mandamiento de Dios, cuando predicamos palabra inspirada, eso trae libertad, sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, trae libertad. ¿Por qué razón? Porque en Salmo 119, por ejemplo, yo quiero mostrarle, para los que piensen lo contrario, para poder corroborar con la palabra de Dios. Salmo 119, mira lo que dice Salmo 119 y el 45. Salmo 119, 45, dice de esta manera: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¡Qué preciosura! Aunque hay predicadores que piensan lo contrario.
dice que la ley es esclavitud, pero sin embargo acá me está diciendo, un salmista dice, guardaré tu ley siempre. Lo que está diciendo en el original es, guardaré tu instrucción, seré instruido por ti. Eso es lo que está diciendo. Dice en el lenguaje más actualizado, seré instruido por ti y para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Eso produce libertad. Es la misma palabra que dijo nuestro Maestro Jesús, nuestro Mesías, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando eso, el Nuevo Testamento ni siquiera ha existido, aún todavía. Ni siquiera un Nuevo Testamento estaba todavía, recién estaba en proceso. Entonces cuando él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en la verdad presente de aquel entonces tenemos que estar hablando del Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús me está diciendo que en el Antiguo Testamento la instrucción de Dios produce libertad, el salmista me dice, observaré, buscaré tus mandamientos siempre, para siempre, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Entonces no podemos decir lo contrario. ¿Quién te da la autoridad para poder decir lo contrario a eso? Nadie, mi querido hermano. Entonces, lo que pasa aquí es que los fariseos, los saduceos, interpretaron mal la palabra de Dios y sustituyeron o cambiaron el significado real. Por eso el Mesías viene y el famoso oyeron decir, mas yo os digo. Esa era la respuesta, porque Jesús viene a dar el verdadero significado de la Torá, el verdadero significado del Tanakh. Él viene a explicarnos verdaderamente lo que significa cada palabra de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, oyeron decir a ustedes, escucharon decir, mas yo os digo. ¿Por qué razón Jesús tuvo que decir eso? Porque el que está diciendo, oyeron decir a ellos esto, enseñaron esto, pero no estaba bien. Mas yo os digo, esto es lo que significa verdaderamente esta palabra. Así que, mis queridos hermanos, la problemática, la situación real entre los religiosos y Jesús en aquel entonces no fue la ley, sino la mala interpretación y por sustituir el mandamiento de Dios por tradiciones y doctrinas y pensamientos de hombre. Así que, mi queridos hermanos, que no te engañes con esa falsa filosofía que está ingresando en la iglesia, porque nosotros necesitamos la Escritura como nuestro documento. Muchas bendiciones y gracias por compartir siempre con nosotros.